Bueno, muy bien, muchas gracias entonces por estar acá. Mi nombre es Jeffrey Valencia Moreno, para los que no me conocen. Jorge, la música. No, no, antes es para... Bueno, ahí de fondo sonaba Astor Piazzolla y no es coincidente que hayamos puesto esa cortina antes de comenzar, ya que hoy vamos a redondear, como decía Jorge, esta primera temporada, por llamarlo de alguna manera, que hemos realizado en el mes de abril con relación al tema del tango. Los organizadores, ya por parte del Retrobar Austral, como lo ha expresado Jorge, más un grupo de amigos que estamos interesados en hacer de que el tango se convierta en otro escenario más de disfrute cultural de San Antonio de Prado, buscando pues aquí hay un puesto, si quieren. Aquí hay un puesto, mire. Martín. Tenía preparado yo. Ah, de arroyo. ¿Qué era desayuno? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Aquí no más. Hoy, esas personitas vienen desde Manrique. Perfecto. ¿Amigos suyos? No, no, me las preguntó el año ahora. Pero muy bien. Jorge, ubica al señor, por favor. ¿De qué? Ellos vienen de afuera. Sí. Bueno, bien, ya que nos acomodamos, es súper agradable pues saber que hoy tenemos un público tan animoso y que bueno, diferente al que hemos tenido en el transcurso de estas conversaciones, que nos permite identificar que ha sido pues del agrado de quienes nos han acompañado y del interés de quienes nos acompañan hoy. De nuevo pues muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Les comentaba que esto es parte de un proceso que venimos pensando para consolidar la idea de un disfrute del tango como género musical, pero además, y lo iremos pensando en el transcurso del tiempo, de cómo hacer para otro tipo de tertulias. Habíamos hablado con Rodrigo de pronto algo de música colombiana o de otros géneros que podamos entonces trabajar para ampliar ese conocimiento y ese disfrute que tenemos sobre la música. Ahora nos acompaña entonces el tema del tango. Llevamos todo abril en un proceso de lo que hemos llamado el origen, el desarrollo y la evolución del tango. No somos los grandes especialistas en este tema, pero digamos que sí nos apasiona el poder compartir algunos conocimientos que hemos adquirido en charlas, tertulias, cosas así descomplicadas entre los amigos, y que esas cosas queremos compartirlas también con un mayor número de personas para que cuando ustedes por alguna razón estén de pronto escuchando un tema de tango o suceda la casualidad de que estén en un escenario y pongan la música, tal vez ustedes puedan sacarle un poco más de sentido a este género que ya es tan universal. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? El siguiente, por favor, Jorge. En este proceso hemos ido en un desarrollo histórico de lo que es el tango desde sus orígenes hasta lo que es actualmente. Esto tiene que ver mucho, y así lo hemos querido plantear, con el análisis no solamente de lo que ha sido la música y esos grandes artistas que han caracterizado al tango, sino que también nos ha interesado ver ese aspecto de carácter sociológico. Es necesario entender que el tango es un ritmo musical, efectivamente, como cualquier otro ritmo musical. Y esos ritmos musicales no dependen en sí mismos de su propia realidad, sino que eso está amarrado a los procesos sociales,
a los procesos políticos y económicos de, en este caso, la Argentina, ¿sí? Entonces, en ese proceso hemos mostrado cómo la música se va consolidando a partir de unas dinámicas, de unos aspectos relacionados más con el tema de lo que ha vivido Argentina como en esa consolidación de país. Entonces, debemos entender que este género musical es argentino, ¿sí? Y se consolida propiamente en Buenos Aires a finales del siglo XIX. Eso no es gratuito, ¿sí? Digamos que no, eso no debió haber pasado, por decir algo, en Bolivia o en Perú o en Estados Unidos. No, eso, por las condiciones históricos-sociales de las que hemos venido hablando, surge en Argentina en este propio temporalidad que es el siglo XIX. Su desarrollo está influenciado por la dinámica social del país en ese proceso de consolidación. Hay que recordar que en ese momento, en el siglo XIX, Argentina estaba saliendo, así como muchos otros países de Latinoamérica, de ese proceso colonial. En ese sentido, la nación, o la nación no tanto, más bien el sistema político argentino que se estaba gestando en ese momento, después de la independencia de España, ¿sí?, va a llevar a que paulatinamente vayan apareciendo unos grupos sociales que vayan consolidando esos elementos fundamentales para que el tango se dé, ¿sí? Y en esa medida estamos hablando de unas periodizaciones. Eso ya está muy estudiado. Aquí lo que estamos haciendo es parafraseando lo que muchos más han hecho ya en esas investigaciones. En un primer momento es lo que llamaríamos la vieja guardia, de 1870 a 1916. En ese momento es que se dan las bases fundamentales del tango. Rodrigo lo expuso en la primera charla que tuvimos y hablaba entonces de cómo en este periodo tres elementos básicos empiezan a conjugarse para generar lo que denominamos los primeros momentos del tango. Estamos hablando de ese componente gaucho, tradicional, argentino, que vive en la Pampa, ¿sí?, que en cierta medida se desarrolla en la Pampa como tal, en la Pampa Argentina, que son unos pastizales inmensos donde hay ganaderías, y esos personajes que son mestizos empiezan a generar una cultura propia, se llaman los payadores, en fin, eso entonces se trabajó aquí en esa primera charla. Luego está el componente migratorio de los europeos. Resulta que esas pampas eran extensiones inmensamente grandes de lugares donde necesitaban mucha mano de obra. Y entonces Argentina lo que hizo fue abrir las puertas del país para que los migrantes pudieran llegar y trabajar en esas fincas, en esas haciendas, en ese lugar donde se producía la ganadería, pero también en la ciudad, en los puertos, en Buenos Aires, ¿sí? Y el otro componente es lo que tiene que ver ya con esos otros elementos de los afrodescendientes que estaban asociados al puerto, que también tenían sus ritmos musicales. Estamos hablando de el componente europeo que todavía quedaba con esos ritmos españoles y franceses y tal, que estaban allí. Entonces, esos elementos musicales representados por personas, por grupos profesionales, se van a encontrar en la ciudad, pero también por efectos de un proceso social histórico, y es la crisis que hubo en ese campo, en esos lugares de producción ganadera, cuando unos terratenientes se apoderan de todo el territorio y estos gauchos tienen que ir y migrar a la ciudad junto a esos inmigrantes que también estaban trabajando allá, y entonces Buenos Aires se vuelve en un crisol de sociedades, de poblaciones que empiezan a consolidar, y eso hay que decirlo, en un primer momento el tango es prostibulario, o así le han llamado los especialistas a esta época, porque se dio no tanto pensarlo como lugares pues tan sórdidos como puede ser la palabra que uno inmediatamente imagina cosas muy tremendas de lo prostibulario. Eran lugares donde se reunía la gente a bailar, a conversar y bueno, también a eso que se hace en los prostíbulos, ¿no? Entonces, esa guardia vieja es la que da los primeros elementos para el tango, la fusión de varios ritmos tradicionales que se unen para formar otro.
Cuando ya esos gérmenes del tango se han consolidado en la ciudad, empieza a partir de 1917 hasta 1955 lo que llaman el tango canción. Aquí estamos encontrando la época de oro del tango, la época de oro. ¿Por qué? Porque en 1917 aparece una figura como la de Gardel y empieza a exportar, a llevar ese género a Europa. Recordemos entonces que aquí ya la Primera Guerra Mundial había acabado y entonces empieza otra vez a ejercer un proceso de consolidación económica, de dinamismo en Europa, y en ese proceso el cine empieza a tener fuerza, el cine sonoro, sobre todo a partir de los años 30, y una figura como Gardel lleva esa identidad nacional, que ese es otro cuento que hay que ver aquí. En 1917, el gobierno argentino empieza un proceso de mostrar a Argentina como un consolidado nacional, no como grupos independientes, cada uno por su lado con sus culturas, sino ya como una nación unida con una identidad. Y parte de esa identidad se lo está dando el tango. Y cuando Gardel empieza a hacer esas películas, no solamente Gardel porque es el más famoso, pero hay otra cantidad de actores y de artistas que empiezan también a producir películas sonoras en blanco y negro, eso empieza a difuminarse y a mostrar una imagen del argentino. Y obviamente el tango. Es en esta época, en la segunda década del siglo pasado, donde empezamos a ver ya que no solamente la música se toca a oído, porque el tango en un principio eran músicos naturales que se acompasaban y generaban esa música, ¿sí? Ahora, música que era interpretada con guitarra, con contrabajo, tal vez algún instrumento de viento, ¿sí? Porque no podían estos grupos andar con un piano al hombro para un lado y para el otro. Claro que habían salones también donde ya existía el rudimento de la orquesta tanguera, como lo serían los violines, como lo sería el bandoneón, como lo sería el piano, ¿sí? Y en esos espacios, pues entonces se bailaba, se cantaba y se disfrutaba. Ya luego de la década del 20, del siglo XX, empezamos a ver el desarrollo de lo que es, digámoslo así, una especialización de las orquestas tangueras. Vamos a encontrar las partituras, o sea, música escrita para tango, vamos a encontrar arreglos hechos por personas especializadas que le da a cada instrumento una partitura para que en conjunto produzcan obras musicales. Y empezamos a ver entonces la consolidación de esas orquestas propiamente dicho. Pero es a partir de 1930, de la década del 30, cuando empieza la época de oro propiamente del tango. Empiezan grandes representantes del tango, como Juan D'Arienzo, que su orquesta va desde 1930, 1940, 1950, Carlos Di Sardi, Oswaldo Pugliese, Aníbal Troilo, ¿sí? Artos Piazzolla, que enseguida vamos a ver este fenómeno, porque él es una transición entre la época de oro y la revolución propiamente del tango. Pero estos que acabo de nombrar son muchos, entre tantos, que conformaron las orquestas de tango. En los años 40, y vuelvo entonces al aspecto sociológico, aparece un fenómeno político bien interesante, de carácter popular, y es cuando Juan Domingo Perón se convierte en presidente de la República de Argentina, ¿sí? Empieza todo un proceso de consolidación de Argentina como una potencia, por decirlo de alguna manera, comercial, porque en Europa estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Argentina se vuelve hacia sí mismo, empieza a ser productor y consumidor de sus propias materias primas y empieza un apogeo tremendo. Y es a partir de los años 40, en los gobiernos de Perón, donde se da, digamos, el esplendor más grande de las grandes orquestas tangueras. Es ahí donde vamos a ver la consolidación del tango como un proceso identitario de la población argentina. Y ahí empiezan a ver ustedes todas las grandes orquestas, los grandes músicos, los grandes compositores, ¿sí? Los grandes intérpretes
de la música del tango. Ahora, ¿qué pasa en 1955? Derrocan al presidente Perón, a ese proceso que había empezado por allá desde inicios de los años 40, y en ese proceso prácticamente Estados Unidos, que hasta el momento no había aparecido en el escenario argentino, porque Argentina siempre tuvo una relación muy fuerte fue con Inglaterra, ¿sí? Y después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos fue uno de los grandes vencedores, Argentina estratégicamente se vuelca hacia los Estados Unidos como el gran vecino americano. Obviamente esto es una política norteamericana también en América, y empieza a influenciar fuertemente el aspecto cultural. Entonces, ¿qué pasa en 1955 o 1960? Pues las grandes orquestas van desapareciendo y no quedan relevos generacionales. Luego, yo me imagino a esa juventud viendo esas nuevas corrientes culturales de Estados Unidos, como el rock, ¿sí? Y ellos entender de que esa música tradicional era de los abuelos o de sus padres, ya querían romper como con esa tendencia, y además ya el concepto de ideal, de identidad nacional, no estaba enfocado en esos elementos tradicionales del pampero, de eso tan antiguo, sino que ya empiezan a haber otros elementos, sobre todo también los movimientos juveniles subversivos de izquierda. No es que aparezcan en este momento, porque Argentina, si ustedes ven la historia de Argentina, tiene un largo recorrido de movimientos socialistas e inclusive anarquistas. Pero en el año 55, con las guerras de guerrillas y ese fenómeno del Che Guevara, que se convierte en un gran, digamos, símbolo de rebeldía, ¿sí? Digamos, la conquista en Cuba del socialismo, pues entonces Argentina también se vuelca a ese tipo de culturas. Entonces ya estamos hablando de que la música es la música social, de que es el rock and roll. O sea, Argentina tiene una fuerte presencia de bandas rockeras. En ese sentido, en el año 55 en adelante empieza a haber una especie de crisis de lo que es el tango como género musical, ¿sí? Y ahí es donde aparece este personaje de Astor Piazzolla, que es tal vez el que le da ese cambio a la dinámica tanguera y le tira un salvavidas para que el género del tango como música no se pierda. Dame la siguiente, por favor. No sé, Rodrigo, si quisieras de pronto aportar algo con respecto a este recorrido histórico que venimos haciendo, por favor. Buenas noches. Mi nombre es José Rodrigo Teortúa, la mayoría me conocen, quienes no me conocen. Estudié. Ya saben mi nombre, ¿no? Quiero hacer una anotación en torno a dos aspectos que Jeffrey mencionó. En la época de la vieja guardia que él define ahí en esta exposición. Todo el mundo coincide en que el tango nace en 1917 en los arrabales de Buenos Aires. Y hay quienes digan que nació por influencia de los europeos, de los inmigrantes europeos, italianos, austriacos, alemanes, etcétera, que llegaron a Argentina. Pero en realidad eso no es así. Yo difiero de ese concepto porque 1917 es el punto de llegada, no el punto de partida. El punto de llegada que Jeffrey lo estuvo mencionando muy brevemente, y es que la cultura argentina desde muchos años atrás, desde que Miguel Hernández compuso Martín Fierro, empezó a notar las influencias españolas, europeas, africanas, esa influencia europea, africana y criolla, como que es la mistura que hace que surja el tango, se explica en los siguientes aspectos. De España, concretamente, heredamos la composición de décimas a través de Alfredo Spinelli, o sea, la llamada décima espinela. Y esa décima espinela, que es una forma muy particular de concebir una composición similar a lo que uno ve en el contrapunteo llanero. De los africanos recibimos los sonidos del candombe, que inicialmente entró por Cuba, y criollamente, es decir, de los mismos pamperos de la Argentina,
y de todo el Río de la Plata, Uruguay y parte del Brasil, hacen o componen lo que llaman la milonga. Entonces, esa fusión de poesía, ritmo africano y la milonga criolla, que era básicamente tocada en guitarra, es que puede uno decir que están los gérmenes del tango. Yo no diría que el origen como tal, están los gérmenes o el contexto en el cual nace el tango. Y lo decía en la exposición pasada, tal vez, ese pampero arrojado del campo que andaba con su guitarra al hombro, haciendo payadas, es decir, haciendo improvisaciones y contando historias. Todos saben que es un payador, ¿verdad? En Argentina, un payador es un improvisador, es como un trovador en Antioquia. Entonces llega con su guitarra, desplazado del campo, a los arrabales de Argentina, es decir, a los sitios lupanares o sitios de mala muerte, dirán algunos. Y allí es donde empieza esa transformación del campo que viene con su poesía, su guitarra, su melodía, su tristeza, sus añoranzas, etcétera, y lo convierte o pasa a ser una canción que empieza propiamente a ser como tango. Diría algo más, ya como para no pues alargar la exposición porque ha estado muy bien sintetizada. Ese recorrido que hace Jeffrey en esta exposición se manifiesta perfectamente en una polémica entablada entre Jorge Luis Borges y algunos defensores a ultranza del tango. Jorge Luis Borges, por ejemplo, es enemigo, o era enemigo, él murió hace muchos años ya, enemigo acérrimo de Astor Piazzolla, porque decía que había degenerado, digamos, la esencia del tango en el sentido, y Gardel, por supuesto, según Jorge Luis Borges, en el sentido de que Borges defiende ese campesino rudo, agresivo, que defiende su honor, que es capaz de hacerse matar por defender su honor, digámoslo así, su hombría, muy similar a lo que nosotros vimos en Antioquia hace 60, 70 años, cuando los trovadores no solamente se enfrentaban en un duelo poético, sino que después terminaban en una machetera de miedo. Esas macheteras fueron muy famosas, esos duelos a machete en el suroeste, en La Pintada, etcétera, etcétera. Entonces, entre la concepción de Jorge Luis Borges, muy apoyada en otro poeta argentino muy famoso, muy conocido, muy mencionado en los tangos, Evaristo Carriego, que defendían lo que ellos llaman la secta del puñal y del coraje. Están simbolizando ahí algo que jocosamente yo escuché desde niño, porque cuando a mí me decían de niño, algunos, ¿usted cómo definiría el tango? Pues yo no sabía definirlo, obviamente, pues porque escasamente lo escuchaba. Y entonces me decían algunos profesores, vea, el tango es un caso de policía con música. A mí se me quedó grabado eso, y veo que ahora con los años eso tiene su relación, o por lo menos tiene su explicación, en el sentido en que esos poetas defensores de la hombría, de la defensa del honor, de los duelos digo que no solamente eran físicos sino poéticos, que son los que defiende Evaristo Carriego y Jorge Luis Borges, son justamente el escenario en el cual nace el tango, y de hecho muchas letras de tangos son añoranzas, son reflejos de ese mundo violento, si se quiere, de enfrentamientos que sucedían en los arrabales de Buenos Aires, por allá en los albores de 1917, cuando empiezan las primeras composiciones del tango como canción. Era simplemente pues un complemento a lo que mencionaba Jerry. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, Rodrigo, por ese pequeño recorderis también de estos elementos. Bueno, y retomaría parte de lo que usted dijo allí
con respecto a por qué este personaje causa tanto impacto. Astor Piazzolla es de amores o de odios. Los grandes puristas del tango consideran de que Astor Piazzolla no hizo tango, ¿sí? Pero hay quienes dicen que fue Astor Piazzolla el que le dio continuidad al tango en un momento donde se venía la crisis, como lo dije ahora, en los años 60. El personaje en sí mismo es un tipazo, pues. Para mí, una persona que coja un género musical o un género artístico y saque una revolución o saque un nuevo elemento a partir de lo clásico y lo tradicional, debe ser un genio. ¿Por qué? Porque es que debe conocer las bases. Él no llegó y se inspiró y le dio, bueno, no quiero hacer un tango a lo antiguo y no que quiero hacerlo a mi manera, no. O sea, por ejemplo, en el cubismo o en el abstraccionismo, son personas que saben hacer la pintura y en este caso saben hacer la música y tienen la capacidad de transformarlo a algo totalmente diferente. O sea, y él en sí mismo es un genio. Miremos entonces, nace en el 21, en época donde el tango está consolidándose como género. Aquí hay un cuento y es que él, es una leyenda urbana por decirlo de alguna manera, es una anécdota, donde él como niño aparece en una de las películas de Gardel. O sea, de ahí, siendo un bebecito de 10 años ya hace parte del mundo del tango porque casualmente estaba por ahí, él le gustaba mucho la música y no sé por qué razón estaba en el set donde estaba, necesitamos un niño, y estaba Astor Piazzolla y lo pusieron ahí. Y no solo eso, Astor Piazzolla tocó el bandoneón para acompañar a Carlos Gardel en la grabación, no tanto como niño o como un extra en la aparición de la película, sino en algunas grabaciones. Tocó el bandoneón para Gardel. Claro, es que desde muy joven fue muy inclinado a la música. Comenzó a tocar el bandoneón a una edad temprana y recibió formación de música clásica. Esto es importantísimo. Cuando los músicos de tango, por lo general, eran músicos naturales, de oído, no eran tipos de academia. Pero eso no quiere decir que no sean, digamos, buenos interpretando el género, porque ese naturalismo también les da ese componente clásico. Ahora, el hombre, al ser con una formación clásica, pudo combinar lo que yo les decía, el tango tradicional con las influencias de música clásica, jazz y otras músicas contemporáneas. Esto va a ser supremamente importante cuando veamos cómo ese tango se transforma. Entonces, él desde muy niño era bandoneonista de una de las orquestas muy reconocidas de la época de oro, que era la de Aníbal Troilo. Bandoneonista, siendo un niño, era metido entre grandes, entre gigantes, tocando el bandoneón. O sea, ¿cómo no va a recibir una influencia clásica estando en una de esas orquestas cúspide pues, del género tanguístico? Luego, fue arreglista musical de esas bandas. O sea, eso no es cualquier cosa, es un tipo que sabe de corcheas, sabe de pentagramas, sabe de ese lenguaje musical y hace arreglos para cada uno de los instrumentos de tango. Tanto así que le dice Pichuco a Aníbal Troilo: Astor, tienes unos arreglos muy buenos, pero no te salgas del género, porque ya me estás metiendo a la música clásica, ya me lo estás haciendo tan perfectos que ya nos estás sacando. O sea, que él desde muy joven ya se veía esa tendencia a ser revolucionario en el campo de la música, pero nunca dejó de hacer ese tango tradicional. A lo largo de las décadas del 60, el 70 y el 80, empezó a buscar su esencia. O sea, él no se quedó con esa música. Resulta que es que llega un momento en que cuando termina su carrera y empieza a experimentar con su orquesta de tango, porque él tuvo una orquesta de tango tradicional y luego le fue metiendo una cantidad de cosas que no había en el tango, le metió una batería, le metió una guitarra eléctrica, ¿sí? Y entonces empezaron los puristas a decir: hombre, ¿usted qué está haciendo? Usted lo que está es destruyendo el género tradicional del tango. Pero él no se rindió, inclusive le tocó irse para Estados Unidos, para Europa, porque en Argentina no le gustaba ese tipo de tango que estaba haciendo, y es entre las décadas del 60, el 70 y el 80 donde empieza a consolidar su estilo, ¿sí? A contra de todo. Y el mundo jazzístico empieza a conocerlo.
y empieza entonces a decirle, venga, vamos a hacer fusiones con ese tipo de música. Y empiezan a conocerlo en los grandes festivales de música a nivel internacional, inclusive en Japón, y empieza el hombre a hacerse una carrera en el mundo de la música universal, ya no tanto, o sea, si Gardel saca la música de Europa con el cine y todo esto, lo que hace Piazzolla es llevarla al resto del mundo y ponerla en un contexto supremamente intelectual, porque como lo dice él, esta música no es para bailar, sino para interpretarla. O sea, aquí debe haber un conocimiento profundo de lo que es la música para poder entender qué es lo que quiso hacer él con ese tipo de melodías. Bueno, tampoco llega un momento cuando coge la fama, que ya empiezan a decir, y hablábamos ahora con Jorge, porque cierta área literaria de Argentina empieza a volcarse hacia el tango y a tenerlo a él como referente. Pues porque aparecía esa nueva tendencia literaria también de Argentina con Ernesto Sábato, ¿sí? Con la obra Rayuela de Cortázar y otros artistas más, dentro de ellos poetas, escritores de letras de tango, y entonces vamos a ver que él también empieza a rodearse de una gran cantidad de artistas, de literatos, y hacen obras como por ejemplo una ópera tanguística con letra de Ernesto Sábato. Y lo que contaba Rodrigo, esa relación entre Astor Piazzolla y Borges, resulta que eso no fue entre ellos dos. Pues Borges tenía todo su recorrido literario, pero era un autor clásico, ya, y el concepto del tango lo tenía muy referenciado, como lo dijo Rodrigo, era un tipo purista en el tango que solamente vio a la milonga como el tango como tal. Entonces fueron las élites intelectuales de Argentina que dijeron, hombre, tenemos a un Piazzolla a nivel mundial y tenemos a un Borges, porque no se unen y hacen algo con el tango. Pero eso fue un desastre, porque no se entendieron, no se dijeron de todo, y eso terminó rompiéndose, pero aún así ustedes lo pueden consultar, la obra se llama Tango. Tiene unas letras espectaculares, como la hemos leído Rodrigo, tiene una cantidad de datos muy interesantes, y la parte musical también tiene su reconocimiento, pero esa producción salió a las patadas, no digamos entonces que fue muy armonioso. Ese es el mundo de Astor Piazzolla, ¿sí? Viajó por todo el mundo llevando la música a audiencias internacionales y recibiendo reconocimientos por su contribución. Solamente ahora es que se le reconoce a Astor Piazzolla en Argentina su grandeza. A pesar de lo controversial y que rodeó su trabajo, Piazzolla es ahora ampliamente aclamado como uno de los músicos más importantes y fallece en 1992. Para redondear, miren ustedes entonces cómo desde los orígenes en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el género del tango tiene un recorrido, digámoslo, continuo en su consolidación, que es Astor Piazzolla en los 50, donde no lo deja morir, sino que lo lleva a otros escenarios, a otros niveles de perfección, ¿sí? Pero es Astor Piazzolla a partir de los años 80 donde empieza también a influenciar a otra generación argentina que llevará también el tango a otros niveles, ¿sí? Entonces no sé, bueno, aquí vamos a ver ahora una película donde vamos a ver cómo en la actualidad el tango da para todo, o sea, como banda musical, sigue estando presente el cine, porque es que el cine hace parte fundamental de lo que es el tango, ¿sí? Y ahí lo veremos. Pero sí quisiera pues que Jorge tuvieras unas palabras con relación a qué pasó con el tango en esos momentos posteriores a lo que fue el fenómeno Piazzolla propiamente dicho, hasta el día de hoy. Se mencionaba pues como varios aspectos importantes que ocurrieron entre los 60 y los 70, en esas décadas. Y es que Piazzolla llevó el tango a un nivel pues
mucho más superior, porque como él describía, ya la música se empezó a escribir y se le empezó a incorporar elementos europeos también. Entonces, para los puristas de la época, eso, como Jeffrey lo dijo, era un sacrilegio. Y la realidad que pasa con el tango en ese momento no es ajena a la que pasaba, por ejemplo, en Colombia con el vallenato. Todavía hay personas que piensan que porque se le meten elementos modernos al vallenato, que ahí hay un sacrilegio también. Entonces, eso mismo pasaba en Argentina. Piazzolla entonces, y aquí continúo pues en lo que Jeffrey decía, Piazzolla lleva el tango a otro nivel y hace de que, digamos, gente de otros países empiece a explorar, empiece a buscar digamos, elementos de sus culturas y incluirlos directamente en el tango. La música, como ustedes bien saben, se cuantifica, se cuenta. Entonces, al ser, digamos, matemáticas, yo puedo coger una batería, puedo coger unas congas o un saxofón, y a pesar de que son instrumentos que no son propios del género, los puedo incluir, porque la música permite eso. Entonces, como el tiempo es corto y como debemos pasar a la película también, para hablar un poquito de esa evolución, vamos a usar 2 videos para tener pues como una idea de lo que pasó. Entonces, primero es del año 1981 y es casualmente o conciencialmente lo hace una actriz que fue muy famosa en los años 80. Ella se llama Grace Jones. De pronto los que han seguido películas de James Bond la recordarán en una película que se llamaba En la mira de los asesinos. Entonces, ella coge una canción de Piazzolla que se llama Libertango, junto con un productor le meten letra y vuelven esa Libertango, que era una canción instrumental, en casi, digamos, la primera canción que uno puede decir, donde se coge elementos del rock y se le incorporan al tango. Entonces, la idea de que podamos escuchar la canción es para que podamos empezar a entender qué fue lo que pasó con el tango. Entonces, regálenme en un momentico, yo la ubico. No sé por qué Está aquí, hombre, mira, no lo busques, ahí está abierta la ventana de... Ahí está. Ah, ya. Ah, gracias. Sí, claro, está ahí atrás. Nosotros